PT, el PowerPoint. Sí, Pi. Bien, comenzando con el artículo de Rives, que se titula La igualación de la muestra como selección de los estímulos de segundo orden. Efectos de dos procedimientos. El artículo comienza con una introducción breve acerca de qué es la igualación a la muestra, ¿no? Por ejemplo, nos menciona que la igualación directa por identidad, que ven esto, es el procedimiento de igualación a la muestra más sencillo, en el cual se presenta un estímulo muestra y un par de estímulos de comparación, en el cual es por identidad, es decir, la misma forma y el mismo color se debe de seleccionar. Es el más sencillo, solo lo igualas. También nos menciona sobre la propiedad discriminativa de los estímulos de comparación. Las propiedades discriminativas de estos estímulos depende de las características del estímulo muestra, tanto también del criterio de igualación vigente. Aquí vemos, por ejemplo, el estímulo muestra. Aquí lo he representado con esto, con un círculo naranja, y el estímulo de comparación, que puede ser el círculo amarillo y otro, el cuadrado verde. Si bien es cierto, la propiedad de elegir el círculo amarillo depende de la característica, por ejemplo, de que este sea un círculo naranja. Y el criterio, que sería aquí, semejanza. Criterio de igualación por semejanza. Sería diferente si es que yo eligiera este, porque tiene diferente color y diferente forma. Acá sería diferencia. Por ejemplo, vamos a ver acá otro ejemplo. Aquí vemos un estímulo muestra cuadrado azul y se elige el cuadrado verde porque hay un criterio de igualación que sería el de semejanza. Igual forma, diferente color. Pero también se puede elegir este en caso estemos frente a un criterio de igualación llamado diferencia. Siguiente, la igualación de la muestra por primer orden. ¿Qué es la igualación de la muestra por primer orden? Aquí es lo que vimos anteriormente. Se presentaba un estímulo muestra y estímulo de comparaciones. Y la ejecución correcta depende de dos factores. Es decir, que para que el sujeto experimental escoja el correcto, puede darse el factor de instrucción. Esto quiere decir, nosotros podremos dar una instrucción totalmente específica diciéndole al sujeto experimental, elige la figura idéntica. ¿Cuál es la figura idéntica al triángulo verde? Ajá, es este. Entonces, esta instrucción específica lo que permite es un desempeño efectivo desde el principio. Pero esto no te asegura de que haya aprendido el sujeto, porque puede presentar deficiencias en la transferencia, en la postprueba o en una nueva situación de aprendizaje. Puede ser que tú le dices, selecciona el triángulo, selecciona el idéntico, y selecciona este, y en otra prueba selecciona el semejante, y selecciona ese, pero ¿en verdad está aprendiendo o solamente está haciendo caso a tu instrucción? También hay el tipo de instrucción inespecífica. Aquí no se le dice exactamente, ¿no? Acá lo que le puede decir es, por ejemplo, elige la figura de abajo que crees que con la de arriba, que crees que va con la de arriba. Al usar este tipo de instrucción, el desempeño depende de un segundo factor. Tú le puedes decir al sujeto, selecciona la figura de abajo que creas que va con la de arriba, ¿no? Aquí tú no le dices cuál es el criterio de igualación, por ejemplo. Acá tú le dices que él lo descubra y una vez que tú le dices esta instrucción, el desempeño correcto va a depender de una retroalimentación.
Es decir, después de que yo supongo que elijo esto, tú me vas a tener que decir, estuvo mal, y si yo elijo esto, estuvo bien. Aquí lo que nos ayuda al desempeño es la retroalimentación, lo que se dice después de haber hecho una conducta de elección. La consistencia también nos dice que la consistencia en los resultados de las distintas formas de elección es lo único que permite el desarrollo de distintas formas de ejecución efectiva. Lo que nos trata de decir es que la única forma de que haya una transferencia, de que haya un aprendizaje, es que nosotros veamos los resultados en diferentes tareas de igualación a la muestra. No se puede no se puede decir que has aprendido un criterio de identidad si solamente te presento en todas las tareas estas mismas figuras, ¿no? Sino que también debe haber una variación. Una variación de que, una variación de la muestra. Después lo vamos a ver eso, profesor, más adelante. Y aquí una variación de los estímulos y también debe de ser facilitada por factores verbales y no verbales. La igualación a la muestra por segundo orden, el texto menciona que puede ser un estímulo de segundo orden, un estímulo de segundo orden o un par de estímulos de segundo orden. Si es un estímulo de segundo orden, se tendría que crear una relación entre el estímulo de segundo orden con el estímulo muestra. Por ejemplo, acá, ¿qué criterio se cumple? El de diferencia. Entonces, tendrías que elegir el estímulo de comparación que cumple con este criterio, el de diferencia. Si te presento esto, entonces este es idéntico, este es semejante, este es diferente. Por eso se les selecciona. En cambio, cuando es un par de estímulos de segundo orden, acá se ve la relación. Si vas a optar por esto, procura que estos dos estímulos de segundo orden tengan una relación, un criterio. Acá se cumple el criterio de igualación, de identidad. Entonces, te presento el estímulo muestra y debe cumplir con la misma relación de estos dos, el de identidad. La propiedad discriminativa del estímulo muestra depende de las características del estímulo de segundo orden. Aquí lo que manda es el estímulo de segundo orden. El estímulo muestra, en cuanto para la igualación a la muestra de primer orden y el estímulo de segundo orden, tanto para igualación a la muestra de segundo orden, tienen tres propiedades, que pueden ser instruccionales, selectoras o informativas. Aquí hay un apartado en el que nos dice que Sidman dice que estos estímulos, es decir, si estamos frente a igualación a la muestra de primer orden, sería solamente estímulo muestra, estímulo de comparación, y Sidman dice, el estímulo muestra tiene una función de control contextual en procedimientos de equivalencia de estímulo. Y aquí entonces se cumpliría lo mismo, si es que es verdad lo que Sidman dice. Los estímulos de segundo orden tendrían una función contextual en procedimientos de equivalencia de estímulos. Aquí Rives nos dice que no está tan de acuerdo con esto de control contextual, puesto que los estímulos de segundo orden establecen solamente el criterio para que se dé la igualación entre el estímulo muestra y los estímulos de comparación. Solamente se da el criterio, no es que se controle algo. Ya, hablamos mucho de criterio, pero ¿cuáles son los criterios? Aquí, en igualación a la muestra en segundo orden, recordemos la figura, esta es. La discriminación instruccional, la discriminación de instrucciones o las propiedades criterio de los estímulos de segundo orden es suficiente para elegir uno de los estímulos de comparación que iguale
al estímulo muestra. Basta con saber esto, ya puedes resolverlo, ¿no? Entonces, hay que saber cuáles son estas propiedades criterio. Los criterios de igualación a la muestra en segundo orden son, son ejemplificados por estos. Ejemplificados quiere decir que el criterio de igualación se puede visualizar, porque la verdad que el criterio es algo, es algo que no se puede decir que existe físicamente, sino que se puede materializar con gráficos, con símbolos. Y aquí, por ejemplo, yo le estoy materializando, ejemplificando con estrellitas, ¿no? Entonces, aquí se ve el criterio que se cumple de identidad, que son iguales. Tienen la misma figura, tienen el mismo color. Pero también puede ser semejante. Un estímulo puede ser, eh, acá puede ser, por ejemplo, semejante, misma forma, diferente color, o diferente forma y mismo color. Aquí va a haber dos tipos de semejanzas. Y más adelante también lo vamos a ver. Diferencia puede ser, pues, si hay una figura diferente, ¿no? Por ejemplo, acá hay una estrella azul y acá puede haber un círculo amarillo. Es totalmente diferente. Vamos a ver en qué maneras, las maneras en las que se puede discriminar el criterio de igualación a partir de los estímulos de segundo orden. Los estímulos, los criterios de igualación. Vimos que eran tres grandes criterios, ¿no? Identidad, semejanza tipo 1, semejanza tipo 2 y diferencia. Pero ¿cómo es que el sujeto puede discriminarlo? El sujeto puede discriminar por una simple percepción, es decir, hay una percepción de algún parecido o diferencia entre los estímulos de segundo orden. Acá el sujeto no te dice, esto es identidad, esto tiene el mismo color o misma figura. No, no te dice nada, solamente lo percibe, es una simple percepción. No hay algo que te demuestre que hay algo más. También tú puedes discriminarlo por reconocimiento perceptual. Es decir, aquí ya el sujeto dice una propiedad, ¿no? Una forma o un color distintivo entre ellos. Los estímulos de segundo orden son estrellas, o el estímulo de segundo orden son azules. Reconocimiento verbal. Aquí el sujeto no solamente lo percibe, sino que lo verbaliza. Aquí en reconocimiento perceptual no se verbalizaba, solamente se percibía una característica, pero en reconocimiento verbal, aquí se dice, ¿no? Hay una propiedad de que hay una propiedad que comparten que es la de ser estrellas. En los estímulos de segundo orden, o si estamos en igualación a la muestra, sería ¿no? De primer orden. En reconocimiento verbal del criterio general, aquí se identifica verbalmente, es decir, se dice, cuál es el criterio por el cual se rige toda la tarea de igualación. Aquí, ¿cuál es el criterio que rige toda la tarea de igualación? Es de identidad. ¿Cómo lo sabes? Porque se ve ejemplificado en los estímulos de segundo orden a que hay una identidad entre estos dos. A ver, también cabe recalcar que también se puede resolver una tarea de igualación a la muestra prestando atención exclusivamente a los estímulos de comparación, con base en su singularidad o en la presentación compartida de propiedades como el color y la forma. O la diferencia. Disculpe, profesor. O sea, prestando el color y la forma y también la diferencia. Entonces, achín, esto es diferente. Entonces, ahora después haces recién, pasa la. Sí. Ajá, sí. También se puede empezar por acá y luego seguir eligiendo otros más. Y esto es lo que se hace en este experimento. Bueno, siguiendo con la introducción, cada una de estas maneras de resolver
la tarea de igualación a la muestra implica distintos niveles de logro en el desempeño. Otro punto, los sujetos que responden a las propiedades de criterio de los estímulos de segundo orden, perceptual o verbal, muestran mejor y más rápida adquisición de la tarea. Es decir, si el sujeto distingue perceptualmente o verbalmente el criterio de igualación, se adquiere más rápido y hay una adquisición mejor, o sea, hay un mayor desempeño. También hay un porcentaje elevado de aciertos al momento de hacer la transferencia y en la postprueba. ¿Cuál es el objetivo del experimento que se va a exponer el día de hoy? El objetivo básicamente es evaluar el efecto de discriminar de manera forzosa los estímulos de segundo orden como requisito de la respuesta de igualación. Se va a tener que discriminar los estímulos de segundo orden, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Como requisito de la respuesta de igualación en un procedimiento sin respuestas verbales explícitas. Y antes de mencionar el objetivo, el texto nos decía que hay varios antecedentes también publicados por Rives y otros más, en el cual se ve una diferencia al momento de decir verbalmente, por ejemplo, la respuesta verbalmente al momento de iniciar la tarea de igualación, ¿no? Que aumenta el desempeño. Sin embargo, por eso es que se opta por esta variante, de que no se den las respuestas de la igualación explícitamente. Pero para alcanzar este objetivo de evaluar el efecto de discriminar los estímulos de segundo orden, se han diseñado dos procedimientos de igualación. Es decir, Rives y compañía crean dos procedimientos de segundo orden, de igualación a muestra de segundo orden, en las que no se pueden ignorar los estímulos de segundo orden al realizar la tarea. ¿Esto por qué? Porque en anteriores investigaciones se veía que los participantes ignoraban esto y al final traía como consecuencia un mal desempeño dentro de la tarea de igualación a la muestra por segundo orden. Así que se opta por, se crea un procedimiento llamado YESO, igualación por estímulo de segundo orden, en el cual consiste que primero se elige un estímulo de comparación. Por ejemplo, el investigador te dice, selecciona esto, y te lo pone marcado. Le haces clic, ¡pim! Y después de seleccionar, te aparecen estos tres recuadros, ¿no? Debes de seleccionar el estímulo de segundo orden, el par de estímulo de segundo orden, que tenga que cumpla con la relación entre el estímulo muestra, esto, con el estímulo de comparación elegido. Acá hay una relación de semejanza, y por eso es que el correcto sería elegir este par. Bien, ahora la igualación por matriz, que también es otro procedimiento creado, acá primero se tiene que elegir un par de estímulos de estos. Acá, por ejemplo, la relación que cumple acá es de semejanza, pero no cualquier semejanza, sino semejanza en el igual forma, diferente color. Aquí es identidad. Aquí la propiedad es semejanza, sí, semejanza, igual color, pero diferente forma. Y aquí es diferencia, ¿no? Vemos que acá se cumplen los dos tipos de semejanza. Acá tú seleccionas el que quieras, seleccionas por ejemplo este de igualdad, y te presentan el estímulo muestra y tú debes de seleccionar el que cumpla con el criterio del estímulo seleccionado, estímulo de segundo orden seleccionado. Si yo elijo igualdad, pues tendría que seleccionar este de igualdad, de identidad. Bien, eso sería todo por introducción. Ahora vamos a pasar con el método.
Ok, con el método ya de manera general vamos a... Ok, siguiente por favor. Ok, vamos a ver un poquito sobre los sujetos. Bueno, en este artículo, para hacer este experimento, participaron voluntariamente 22 estudiantes de ambos sexos, eran 12 mujeres y 10 hombres, de 15 a 25 años de edad. Ninguno de los participantes tenía experiencia previa en estas tareas de discriminación condicional y a los sujetos se le distribuyeron de manera aleatoria en 6 grupos. También se les informó que durante el experimento al final se les entregaría un disco con todas las sesiones, ¿no? Pero para obtener este disco debían obtener el 80% o más de respuestas correctas. Con respecto a los aparatos, bueno, todos emplearon un monitor, en este caso eran laptops, y las respuestas fueron registradas automáticamente por el sistema de cómputo. El programa de estímulos y el registro de datos se elaboró con base en Toolbook Instructor 2. Con respecto a la situación experimental, las sesiones experimentales se realizaron de lunes a viernes en el mismo horario. Los sujetos en sí fueron ubicados pues, de tal manera que no puedan interactuar entre ellos ni puedan ver la pantalla del otro, para lo cual habían dos experimentadores vigilando que no ocurra nada para que no falle el experimento. Siguiente, por favor. Vamos a ver con respecto al método, no, disculpen, al diseño. Se utilizó un diseño mixto de replicación intrasujetos e intersujetos. Se emplearon 3 procedimientos distintos de igualación de la muestra de segundo orden. Adrián ya mencionó en el apartado anterior con respecto a la igualación por estímulos de segundo orden y eso, e igualación por matriz IM. El tercero vendría a ser de igualación instrumental típico, en el cual se debe elegir un estímulo de comparación con base en el estímulo de muestra y los estímulos de segundo orden, por lo cual se llamaría igualación por estímulo de comparación IS, que luego lo vamos a saber más adelante. Siguiente, por favor. Ok, en esta tabla podemos ver cómo se han distribuido los grupos. Podemos ver que el grupo 1, el grupo 5 y 6, a ellos solamente se expusieron a solo uno de los 3 procedimientos de igualación de la muestra, ¿no? Durante las secciones experimentales. Al grupo 1 solo se le sometió a igualación por estímulo de comparación, al grupo 5 a igualación por matriz y al grupo 6 igualación por estímulos de segundo orden, ¿no? Y con respecto a los otros grupos restantes, se expusieron a una secuencia de 3 bloques, iniciada primero por IEC, seguida por IESO y luego terminada por la igualación de matriz. El experimento en sí comprendió, como podemos ver, una sesión de preprueba para todos. Luego ya se empieza con los 4 sesiones experimentales, ¿no? En las cuales se incluyeron 3 pruebas de transferencia intramodal en 3 sesiones, terminando con también una transferencia intermodal al final de cada bloque. Y luego para todos una postprueba, ¿no? Ya al final. Siguiente, por favor. Con respecto al procedimiento, se empleó un procedimiento general de igualación de la muestra de segundo orden. En este procedimiento se presenta un arreglo compuesto por 6 estímulos. ¿Cómo están distribuidos? En la parte superior estarían justamente 2 estímulos que vendrían a ser los estímulos de segundo orden, cuya relación y modalidades indican el criterio de igualación. En la parte del medio, como ya lo había mencionado Adrián, estaría el estímulo muestra, el cual al igualar por 1 o 3 estímulos de comparación, que los estímulos de comparación se encontrarían en la parte inferior. Siguiente, por favor. Bien, siguiente. Siguiente, por favor.
Antes. Te salteaste el texto. Bueno, en la diapositiva anterior se mostraba un esquema que habían propuesto los autores, en el cual primero se mostraba, a ver si se puede ver, listo. Entonces, acá se puede ver que en el algoritmo de igualación de la muestra por igualación de estímulos comparativos, primero existe un estímulo de segundo orden, que está en la parte de arriba, un estímulo de muestra, y abajo estímulos comparativos, en la parte inferior. Entonces, la idea era de que de decirle al participante, ¿no? En la siguiente pantalla aparecerán 6 figuras. 2 de arriba, hay una que no se puede ver en realidad, no con claridad, 2 de arriba, 1 en el centro y 3 abajo. Entonces, el participante tenía que escoger la figura de abajo que él creía que iba con la figura de arriba, y que iba con la igualación de la figura de arriba, ¿no? Que era el criterio con el que se guiaban para escoger el estímulo de muestra, ¿no? Para escoger el estímulo comparativo en relación con el estímulo de muestra. Entonces, en este caso, si se deseaba identidad, se tenía que escoger el que estaba en la parte inferior al lado izquierdo, ¿no? Para que sea identidad. Pero, como en este caso se está seleccionando semejanza, y es semejanza por forma, se escoge el del centro. No, esto es solamente un ejemplo, pero habían bastantes arreglos en donde se pedía a veces semejanza por color, semejanza por forma, identidad o también diferencia. Siguiente. Siguiente, Adrián. Listo. Entonces, este es el juego de igualación a la muestra por igualación de estímulos de segundo orden, ¿no? Aquí se puede ver cómo hay, en total, hay 10 figuras, ¿no? 2 pares están en la parte superior, 1 está en el centro, y en la parte inferior hay 4. El del centro corresponde al estímulo de muestra. Los que están en la parte superior son los estímulos de segundo orden, y hay una palabra también que dice ninguno de los dos, ¿no? Que es una opción. Entonces, la idea era de que los sujetos que participaban primero escogieran, se les decía, ¿no? En la siguiente pantalla vas a ver 13 figuras acomodadas. 4 pares de figuras van a estar encerradas en un recuadro que van a estar en la parte de arriba, ¿no? Y se va a responder de la siguiente manera. Todas las figuras de la parte de arriba van a estar encerradas en un recuadro. Entonces, la idea es que el participante haga clic sobre uno de ellos, ¿no? Que en este caso es escogiendo el criterio, primero, el criterio de igualación. Entonces, si escoge, en este caso, vemos el que está por identidad, tendría que escoger luego el estímulo en la parte inferior, el que es el tercero que vemos, ¿no? Que es exactamente idéntico al que está en el estímulo de muestra. En cambio, si escogía la segunda opción, ¿no? Que está en el medio, sería una igualación por semejanza de forma, y en este caso tendrá que escoger la segunda opción. En el que vemos, está un poco pálido, no se puede ver, pero hay que en realidad son la misma forma, pero tienen un color distinto. Y en el caso de que sea ninguno de los dos, pues se tendrá que escoger la primera opción, que es una diferencia, ¿no? Entonces, se le continuaba diciendo, no, al hacer esto vas a ver los recuadros que están alrededor de los otros pares. De los otros pares de estímulos de arriba van a desaparecer y solamente quedarán destellando un recuadro con líneas discontinuas alrededor de la par de estímulos que has seleccionado. Luego, a continuación, tendrás que escoger uno de los cuadros de estímulos de abajo, todos encerrados en un recuadro rojo, para realizar esto con el cursor sobre la figura de abajo que creas que va con el del medio, según lo indica el par de figuras que escogiste en la parte de arriba. Entonces, al final también se le dice, ¿no? Se te informará si tu elección fue de acierto o de error. Después se pondrán de nuevo los recuadros. Antes, compañero, por favor.
bueno, claro, se le decía esto, ¿no? Entonces, para que puedan ver cuáles han sido sus aciertos, los cuadros alrededor de la figura arriba que no has escogido para que elijas otras de ellas. Entonces, si fue acierto o error, se le da la opción también después. Siguiente, Adrián. ¿Quién sigue? Siguiente. Disculpen, no aparecía la figura en... Debe ser mi señal, profesor, disculpen. Listo, entonces, el último juego era por igualación matriz. En este se ven en total 13 figuras, ¿no? En este caso, 4 pares están en la parte superior y 4 figuras en la parte de abajo y 1 está en el centro, que es el estímulo, muestra nuevamente. Entonces, en esta situación era una situación un poco más compleja de las anteriores, porque en este se seleccionaba primero uno de los criterios, y entonces, dependiendo de qué es lo que indicaba el criterio, se seleccionaba el estímulo comparativo para luego, en relación al estímulo de muestra. Pero esta diferencia de la anterior, ¿no? De la igualación por estímulos de segundo orden, en esta igualación matriz, lo que se hacía era hacer uno por cada uno, de tal manera que tenemos uno que es de igualación por identidad, uno que es de igualación por semejanza de color, igualación por semejanza de forma e igualación por diferencia. Entonces, se le decía a los participantes, en las siguientes pantallas se presentarán 13 figuras acomodadas de la siguiente manera. 4 pares de figuras encerradas en un recuadro en la parte de arriba, una figura en el centro y 4 figuras abajo. Deberás responder de la siguiente manera. En la pantalla estarán todas las figuras. Cada par de figuras arriba estarán encerradas en un recuadro. Tendrás que poner el cursor sobre alguno de los recuadros, el que tú prefieras, y hacer clic con el botón izquierdo. Al hacer esto, el resto de los recuadros que están alrededor de los otros pares de estímulos de arriba desaparecerán y solo quedará destellando un recuadro con líneas discontinuas alrededor del par de estímulos que seleccionaste. Entonces, acá viene la otra parte. A continuación tendrás que escoger uno de los 4 estímulos de abajo, todos encerrados en un recuadro rojo. Para realizar esto, pon el cursor sobre la figura de abajo que creas que va con el del medio, según lo indica el par de figuras que escogiste en la parte de arriba. No, y bueno, también se le dice, se te informará de si tu elección fue de acierto o error, después se pondrá de nuevo los recuadros alrededor de las figuras de arriba que no has escogido para que puedas elegir otras. Ahora, hay que aclarar que esto nuevamente se repetía con todas las opciones, es decir, que una vez que terminaba una, también nuevamente procedía con el siguiente. Entonces, esto también lo hacía un poco más complicado, y se le dijo también de que si la persona está algo agotada, ¿no? Que en todo caso se le puede dar un momento, ¿no? Si se siente aburrido o cansado, al participante se le puede dar un momento. Se le dijo también que si tiene 80% de las respuestas correctas a lo largo de todo el experimento, va a recibir un disco, ¿no? Que es, en este caso, el refuerzo que tiene la persona. Y bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente parte, que serían los resultados, que lo va a exponer mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los resultados. Pásalo, por favor. Bueno, como ya han explicado, fue dividido por grupos. Entonces, en el caso del primer grupo, acá fue expuesto únicamente al entrenamiento instrumental por la igualación del estímulo. Entonces, para hacer rápidamente esta exposición, hay casos resaltantes, ¿no? Eso es lo que vamos a tocar como menciona en el artículo. En este caso tenemos al sujeto S1, que pues fue un caso resaltante, como podemos observar, pues en el caso de este participante fue el que menos puntaje obtuvo a comparación de los demás participantes. Pásalo, por favor. Gracias. Bueno, en el caso de la figura número 2 podemos ver acá al siguiente grupo, donde estamos viendo que acá se utilizó el estímulo de comparación, IEC, igualación por estímulos de segundo orden, e igualación por matriz.
En este caso, pues tenemos que el sujeto S8 obtuvo el 60% de las respuestas correctas en la preprueba. Además, se observó que los desempeños estaban diferentes en los 4 sujetos, como podemos ver en la imagen. Espero que se pueda ver porque está muy chiquito. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, de que en el caso del sujeto S6, podemos ver que ha sido bastante bajo, ¿no? Como está señalando Adrián. Pásalo, por favor. Bueno, en el caso de la prueba S3, es bastante interesante porque el sujeto S12 es el que obtuvo el mayor puntaje en el caso de la preprueba y pues fue su desempeño muy bueno. Y bueno, pues en el caso, bueno, acá hay un sujeto resaltante, ¿no? Que es el caso del sujeto S11, donde podemos ver que es bastante poco su rendimiento en el caso de las pruebas, ¿no? Ha ido entre subida y bajada. Pásalo, por favor. Bueno, en el caso del grupo 4, acá se expuso la secuencia de entrenamiento de intersección por estímulo de comparación IS, seguido por 2 bloques de igualación por matriz. Y bueno, también podemos observar que en el caso del sujeto S4, pues también ha sido regular. En el caso de los demás sujetos ha sido promedio, ¿no? Como mencionamos, el S4 nunca obtuvo más del 60% de aciertos. Pásalo, por favor. Bueno, en el caso del grupo 5, el sujeto, bueno, fue expuesto solamente a bloques de entrenamiento e igualación por estímulos de segundo orden. Y podemos observar que el caso de rendimiento ha sido regular, ¿no? No ha habido este cambio abrupto como los anteriores sujetos, donde se podía ver un caso particularmente bajo, ¿no? En este caso no se observa tan abrupto. Pásalo, por favor. Y en el caso del grupo 6, también los sujetos fueron sometidos a su entrenamiento y también podemos observar algo bastante regular, ¿no? En el caso de porcentajes de acierto, los sujetos S20 y S21 obtuvieron más de 80% de respuestas correctas y lo posterior fue regular. En el caso del sujeto 22 no tuvo ni un acierto en la preprueba. Pásalo, por favor. Gracias. Bueno, parte de la discusión, con todo lo que hemos visto de resultados brevemente, se hizo con 6 grupos en 4 sesiones, en donde se aplicó la evaluación a la muestra de segundo orden, con 3 procedimientos, que era, lo mencionó el compañero Adrián, lo voy a mencionar, era, bueno, evaluación por estímulo de segundo orden, por matriz y por estímulo de comparación. Entonces, los resultados mostraron que en el grupo 5 y 6 mostraron 100% de aciertos en el entrenamiento. Entonces, y en los tres procedimientos prácticamente. Sin embargo, en los demás grupos no pudieron alcanzar toda la eficacia en todos los participantes, ¿no? Se recarga que en el grupo 1 y 4, estos pudieron además destacar en esos procedimientos que le voy a llamar IS y IM, ¿no? Que es igualación de matriz. Igual los 3 sujetos alcanzaron 100% de algunos bloques de entrenamiento en la primera sesión que se dio. Pasa la PPT, por favor. Bueno, justamente algo que mencionó mi compañera en los resultados, que en el grupo 6 siempre mostró 0, en la pre-prueba mostró 0 respuestas, pero a la hora de hacer el entrenamiento sí mostraron 100% de aciertos. Entonces se observaron que también en caso de la prueba de transferencia hubo más aciertos en la entremodal y la extramodal. También confirman los resultados que 2 grupos de sujetos expuestos únicamente al procedimiento de discriminación, dice forzada, de los estímulos de segundo orden, permitió esto que ellos alcancen al 100% de respuestas correctas en la primera fase, y esto ayudó a que ellos mantengan su desempeño en toda la sesión, que fueron 4. Sin embargo, sí dice que si esto se aplica, por ejemplo, por decirlo así, un reforzamiento antes
Bueno, por ejemplo, si eso se aplica antes, esto hace de que ya no sea tan efectivo este reforzamiento y hace que los grupos ya pierdan esa hilación y ya no, al transcurso de las sesiones, ya no les ponen la respuesta de manera correcta, ¿no? Entonces recomienda que los procedimientos se presenten inicialmente y esto va a ayudar que todos los participantes de los grupos tengan un mejor acierto. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, entonces, con todos estos resultados que según la investigación, surgieron dos necesidades para evaluar el futuro. Era, uno, si la comparación forzada de diversas opciones de igualación facilita la discriminación de los componentes de segundo orden y por siguiente el criterio de ejecución. Y el otro es si surgen distintos tipos de discriminación de los componentes de segundo orden a partir de la aplicación inicial de cada uno de los tres procedimientos que ya lo mencioné, ¿no? De igualación a la muestra de segundo orden, de matriz y de comparación. Más que todo eso quedaría para evaluar a un siguiente trabajo, ¿no? Eso es lo que más se trató sobre toda esa exposición. Gracias. También bastante largo, bastante complejo, pero muy bien ilustrado, muy bien presentado. Más bien me gustaría preguntarles, bueno, hay por ahí un aplauso, pues sí, efectivamente, muy bien merecido. Y preguntarles